Hola, 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 hola. A ver, muy buenas tardes. Estamos el día de hoy. Hoy es jueves 7 de mayo del año 2020. Estamos haciendo unas pequeñas pruebas de sonido para corroborar si efectivamente está perfecto la transmisión. Así, de igual manera, los invitamos a que puedan comentar y también nos puedan validar si el audio se escucha perfectamente. Creo que sí. A ver, vamos a validar una vez más. Jueves 7 de mayo del año 2020. Excelente. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos de la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional en CAP. Nuevamente les doy la cordial bienvenida a todos los que están conectados ya el día de hoy. Son las 5:30 de la tarde, hoy jueves 7 de mayo. Bienvenidos a la comunidad del conocimiento, donde siempre estamos compartiendo información actualizada de diferentes temas, dado la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Y también para ello también hacemos siempre extensiva la invitación a los diferentes especialistas en cada materia. El día de hoy tenemos pues un curso muy importante dado para aquellas personas que están ligadas al sector construcción, la cual nos han estado pidiendo también con mucha insistencia el tema de protocolos. El curso del día de hoy es protocolos de reinicio en obras públicas de acuerdo al Decreto Supremo 080-2020 de la PCM, ¿no? ¿Ok? Ese es el curso del día de hoy. Les agradecemos a todos por su conexión. A ver, ya tenemos a una muy buena cantidad de personas que se están conectando. Los invitamos, como ya es de costumbre, a que nos puedan indicar desde qué ciudad, desde qué país se están conectando, ¿no? Últimamente hemos tenido ya invitados también de Bolivia, hemos tenido personas también desde Chile, desde otros países, ¿no? Eso nos alegra bastante que esta información pues llegue también a ámbitos internacionales, ¿no? A ver, para aquellas personas que se están conectando, recuerden el curso del día de hoy es protocolos de reinicio en obras públicas de acuerdo al Decreto Supremo 080-2020 de la PSM. En breves instantes le estaremos dando pase al ingeniero Eddie Enzo, el cual nos estará compartiendo la información respecto a este tema tan importante. Por otro lado, para aquellas personas también que nos han estado pidiendo la información de la certificación, como ya es de costumbre en toda transmisión, ¿dónde está el enlace para que ustedes puedan ingresar y puedan pedir toda la información respecto a la certificación? Está en la parte superior. En esta transmisión en vivo, si estás conectado desde un dispositivo móvil, si estás conectado quizás desde una computadora, ¿no? Simplemente cambia la forma del dispositivo y vas a encontrar ahí el enlace en la descripción de este video, el enlace donde menciona el texto, solicita tu certificado aquí. Ahí está un pequeño enlace, tienes que darle clic, inmediatamente vas a ser redirigido al WhatsApp de la empresa para que puedas ser atendido por los especialistas de la Escuela Nacional de Capacitación. Te van a brindar toda la información de cómo tener también la certificación para los que deseen, obviamente, de manera opcional. Recuerden que el curso es gratuito, lo estamos transmitiendo a través del Facebook de ENCAP. Si tú estás conectado has llegado por algún grupo o estás en otra página, te invitamos siempre a que puedas ingresar a la página, búscanos como ENCAP en Facebook, dale me gusta y la opción seguir para que de esta manera siempre estés enterado de los próximos cursos también que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta cuarentena, ¿no? Y también de los siguientes días, ¿ok? Es muy importante para que puedas estar enterado de primera mano y recibas esa notificación. ¿Ok? Entonces, para los que nuevamente se conectan, recuerden, el curso de hoy es protocolos de reinicio en obras públicas de acuerdo al Decreto Supremo 080-2020. Vamos a mandar unos saludos para dar ya inicio al curso en breve. A ver, vamos a saludar a Alberto Guerrero, que está conectado desde Chiclayo. Alberto, muy buenas tardes. A ver, vamos por aquí para tener una visión más amplia de los que están conectados. A ver, Abraham Rodríguez desde Trujillo también, saludos. Areli Castillo desde Jesús María, excelente. Muy buenas tardes. A ver, desde Patás, Jaime de la Cruz, desde Arequipa, Alberto Carlos, saludos. Desde Huaraz, Darío Huerta, Salvador, excelente.
Buenas tardes, excelente. Para Fernando Alvarado también desde Chimbote. Walter Javier, ¿no? Chimbote. Ayacucho, Teodoro Manuel también conectado desde Ayacucho, Huamanga. Marcos Villegas, Trujillo. Nuria Torres, Chiclayo, Arequipa, excelente. Desde Andahuaylas también tenemos a Gustavo Juárez. Un saludo, Gustavo. Fernando desde Lima, Fernando Alvarado, Aliancé desde Lima. Andy, desde la calurosa ciudad de Piura, ¿no? Desde Cajamarca también, Paul Delgado, excelente. Alison Olaya, de igual manera desde Cajamarca. Desde Puno, Frank Edmar Quisper, saludos también desde Huancayo. Hugo Vilcahuamán Tadeo, se conecta desde Huancayo. Sechura Piura, César Paiva, excelente. Pepe José, ¿no? Excelente, José. Desde Trujillo. Desde Ferreñafe también Lambayeque, Juan Carlos Césped, excelente, muy buenas tardes a todos. Tingo María, Huanco, Danís, Condeso, Huancayo, a ver, ¿qué otras ciudades? Del Lince, Puno, a ver, Piura, excelente, muy buenas tardes a todos ustedes. Lambayeque, Cusco, Tacna, La Molina, del distrito de La Molina, excelente, desde Huanco también. Puerto de Hilo, desde Huancavelica, Cajabamba, Cajamarca, también Jainer Tito, excelente, creo que tenemos a todos los departamentos, ciudades y distritos también. Urubamba, Cusco, Piura, excelente. Muchas gracias a todos ustedes el día de hoy por la conexión. Creo que tenemos a 320 personas. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, para los que se están conectando nuevamente, una vez más, el curso del día de hoy es Protocolos de Reinicio en Obras Públicas, la certificación. Para que ustedes puedan adquirir la certificación, está en la parte superior de esta transmisión en vivo. También finalizando la transmisión, también pueden encontrar la opción de la certificación. Para aquellas personas que también han estado preguntando para obtener la certificación de los cursos anteriores, también lo pueden hacer. Solo deben contactarnos a través del WhatsApp o a través del Facebook de ENCAP, las dos únicas vías. Para Galvez de Iquitos, excelente, Iquitos también presente. Ok, bien, ahora sí, entonces recuerden, la presentación, vamos a estar hasta las 6:30 más o menos en el tema de la presentación, y la última media hora, de 6:30 hasta las 7 promedio, vamos a ingresar a la ronda de preguntas, así que los animo, queridos amigos, a que puedan comentar sus preguntas durante también la transmisión, ¿ya? A ver, el día de hoy tenemos al ingeniero Eddie Enzo Aronés. Vamos a leer un poquito de su perfil profesional y le vamos a dar la bienvenida el día de hoy. El ingeniero Eddie es ingeniero civil de profesión, asimismo también es magíster en ingeniería civil con mención en ingeniería vial de la Universidad también de Piura. Tiene un diplomado en ingeniería y gestión vial, ¿no? También es experto en contrataciones públicas, contrataciones del Estado en el marco del derecho administrativo y arbitraje. De igual manera es docente universitario, expositor también en temas de gestión de proyectos viales, residencia y supervisión de obras, evaluación de costos y proyectos, ¿no? Así que también el ingeniero es ex coordinador de obras viales del proyecto especial de infraestructura de transporte descentralizado Provías, ¿ok? Así que tiene muchos años de experiencia y el día de hoy nos complace tenerlo al ingeniero Eddie Enzo. Ingeniero, muy buenas tardes. Coméntenos, por favor, el curso del día de hoy que vamos a estar desarrollando dentro del tema principal. Buenas tardes con todos, señor ingeniero Santana, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a, como ya se ha adelantado, vamos a ver todas las acciones que se tienen que realizar o que todo profesional que está vinculado directo o indirectamente con la ejecución de obras tiene que saber para reiniciar las obras. Como sabemos, no se va a reiniciar inmediatamente, como vamos a detallar en el curso, y hay que seguir una serie de pasos. Vamos a evaluar cada uno de esos pasos. Excelente, ingeniero. Entonces, el curso está dirigido para todos los que están en el sector público, ¿cierto, ingeniero? El sector público y también los que están inmersos en el tema de obras. Entonces, ingeniero, ¿le parece si comenzamos ya el curso el día de hoy? Ya está bien. En este momento, permítame compartir. Perfecto, ingeniero. A ver. Muchas gracias a todos los que están conectados. Ya en breve estamos iniciando con el ingeniero Eddie Enzo, así que recuerden, vamos a estar hasta las 7 de la noche el día de hoy con el curso. Bien, ingeniero, ya podemos visualizar sus diapositivas. Adelante, por favor.
Ya, como habíamos comentado, en esta oportunidad vamos a analizar todo lo que implica el reinicio de obra, tal como se ha dispuesto en la última norma que ha salido, el Decreto Supremo 080, publicado el 3 de mayo y por ende vigente a partir del 4 de mayo. Todo lo que esto implica y todo lo que profesional, sea residente, en este caso contratista, supervisor, o funcionario público, servidor público, debe conocer antes de reiniciar y durante la ejecución de la obra en el marco de esta emergencia social que estamos viviendo. Entonces, la exposición va a tratar sobre eso y por ende, pero antes de comenzar, para tenerlo un enfoque más claro, porque vamos a hablar de decretos supremos, resoluciones ministeriales y comparado con, digamos, nuestra normativa de contrataciones, es bueno recordar en este caso lo que es la jerarquía de leyes, de acuerdo a la pirámide de Kelsen. De mi momento, como que sea, ya. Si no, no se preocupe, ingeniero. Es Ahí está. esta. Antes de esa, lo que le estaba comentando es ver lo que es la pirámide de Kelsen, tal como ustedes lo ven en su pantalla. Hay que recordar, y si digamos, no lo hemos visto este tema, hay que tenerlo presente en este caso, porque va a tener mucha implicancia en algunos casos cuando tomemos decisiones o tomemos algunas acciones, tanto desde el lado de, por ejemplo, un contratista como un servidor público. Por decir, la normativa que ha establecido el reinicio de la obra, como ya incluso trata este curso, es un decreto supremo, dado por la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, y nosotros sabemos que, por ejemplo, en todo lo que sea el ámbito de las contrataciones, nos regimos por una ley de contrataciones, que es la 30225. En ese sentido, cuando hubiera cualquier discrepancia en lo que establezca el decreto supremo, que incluso nos lleva a la resolución ministerial 239 del MINSA, que lo vamos a ver en detalle en un momento, fíjense que una ley, que es nuestra ley de contrataciones, está por encima, como ven, por encima de un decreto supremo. Entonces, cuando hubiera alguna discrepancia, como por ejemplo vamos a ver en lo que es la implementación de ciertos protocolos, lo que tiene que primar es la ley de contrataciones. Adelantándome, por ejemplo, en algún momento en la resolución ministerial dice que todos los protocolos que un contratista o todo trabajador o todo contratista o en todo centro de trabajo se tiene que implementar, tiene que estar a cargo del empleador, en otras palabras, del contratista. Ahora bien, nuestra ley de contrataciones establece, por ejemplo, ya no hablando a nivel macro, que cualquier costo que no haya sido contemplado inicialmente en el contrato, el contratista no lo puede asumir. Eso tiene que asumirlo la entidad. Por tanto, esa aparente contradicción que dice esa resolución 239, que es la que vamos a entrar en detalle, y que todo contratista tiene que respetar para el inicio de la obra y durante la ejecución de la obra, por ejemplo, todo lo que establece la resolución ministerial no podría aplicarse en el tema del costeo, porque nuestra ley de contrataciones establece que ese costo tiene que ser trasladado a la entidad, por ejemplo. Entonces, a esta pirámide de Kelsen, que es bien conocida, pero bueno, recordando, hay que establecer, por ejemplo, que cuando hablamos de obras, siempre nos regimos por nuestra ley de contrataciones, la 30225. Para lo que sean protocolos de reinicio de obra, vamos a aplicar el decreto supremo, que es la 080, que es la que es materia de este curso y análisis incluso, y además una resolución ministerial del MINSA, del cual todos tenemos que, mejor dicho, todo lo que se vayan a verse en obras e inclusive en centros de trabajo, hasta las mismas entidades, que es lo que deberían cumplir, está todavía acá abajo a nivel de resolución ministerial. Entonces, ¿por qué comento este detalle? Más es
por el tema de discrepancia cuando haya un vacío o discrepancia básicamente entre lo que dijera nuestra ley de contrataciones y lo que dijera este decreto supremo, en lo que corresponde a discrepancia. ¿Por qué? Porque por jerarquía la ley de contrataciones está por encima de un decreto supremo. Por ejemplo, nuestra reglamento de contrataciones sí está aprobado por un decreto supremo. Ese sí está al mismo nivel, por ejemplo, o sea, el reglamento de contrataciones, ese sí está al mismo nivel en jerarquía con el decreto supremo 080 que vamos a ver en detalle. Ahora bien, ¿y qué pasa si ahí hubiera una contradicción entre nuestro reglamento de contrataciones y lo que establece el decreto supremo? Entonces, por principio de especialidad, igual para todo lo que está relacionado a ejecución propia, va a mandar la normativa de contrataciones. Pero por efectos de especialidad en lo que corresponde a emergencia sanitaria, va a mandar el decreto supremo. Es por eso que en este caso, en obras, aplica este decreto supremo 080. Esto siempre hay que tenerlo presente porque durante este periodo, básicamente las primeras semanas, desde que se inician las labores, van a generarse muchas inquietudes, muchas dudas, muchos funcionarios van a tener mucho miedo incluso y temor de tomar decisiones por este detalle, porque estos protocolos que vamos a ver más adelante va a implicar un mayor costo. Entonces, se va a requerir todavía establecer ciertas pautas y es por eso, vuelvo a resaltar, que hay que tener presente siempre esta jerarquía de normas y, bueno, en general, ¿no? Siempre acuérdense, la pirámide de Kelsen, por decir así. Dicho eso, entonces pasamos a lo que corresponde al tema, digamos, ¿no? Habíamos visto que el decreto supremo 080 que se publicó el 3 de mayo, vigente a partir del día siguiente, 4 de mayo, ha establecido el reinicio de actividades. Lo que hasta este momento incluso todavía sigue parado, todavía no se ha establecido una fecha. En teoría, el 11 de mayo se debería reiniciar, en teoría. Pero vamos a ver que todavía tiene que salir otra normativa a nivel de cada sector para establecer exactamente las fechas de reinicio por cada sector. Entonces, este decreto supremo que ha establecido que todas las actividades, en este caso incluyendo construcción, como ven, construcción, se van a reiniciar por fases. Por ejemplo, en el mes de mayo, ojo, no necesariamente es el 11 de mayo, en el mes de mayo se inicia la fase 1. Dentro de esta fase 1 hay algunos proyectos de construcción, como acá, 56 proyectos de transporte y 36 obras de saneamiento, incluido acá también el PNIC, disculpe, que son el Programa Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que en general son todos los corredores viales que se realizan y también proyectos de reconstrucción. Eso va a estar en la fase 1. Se inicia en mayo. La siguiente fase, también otro tipo de obras, se inicia en junio y así sucesivamente en 4 fases. ¿Qué es lo que indica este decreto supremo? De que, bueno, va a ser por fases, es lo primero que hay que tener presente, que va a ser gradual y por cada tipo de sector. En este caso, como hemos visto, el sector construcción ya inicia desde la fase 1. Por ejemplo, no todas las obras, sino algunas obras. Ahora bien, ¿quién va a detallar esto? ¿Qué obras va y qué obras no va? Vamos a ver en un momento. Lo que ha establecido y el protocolo y como marco general inclusive que hay que tenerlo en cuenta de cómo va a ser esta secuencia de reinicio es que se había establecido que la PCM publicaba el reinicio de actividades. ¿Qué ya se dio? Es el decreto supremo 080, que es la que lo vimos hace un momento. Y más adelante lo detallamos. Luego, ¿qué va a continuar? Una vez que eso,
los ministerios por cada sector tienen que sacar su propia, establecer sus propios protocolos. Lo vamos a ver en un momento al detalle. Cada sector tiene que sacar sus protocolos de reinicio de obra, no solo de inicio, sino también durante la ejecución de la obra. Esos protocolos tienen que hacerse de acuerdo a lo que establece la resolución ministerial 239 del MINSA. Ya varias entidades ya han estado sacando sus protocolos y eso tienen que publicarlo. Por ende, las entidades que todavía no han sacado sus protocolos, va a ser sencillo. Básicamente es incluso tomar como referencia esta 239, que hay que tomarlo como referencia, y poner de ejemplo de otras entidades que han estado sacando. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte ya publicó y sus proyectos especiales, ¿no? Por vía descentralizado sacó ya su propio protocolo, por vía nacional también ya sacó su propio protocolo, el Ministerio de Vivienda también ya sacaron sus propios protocolos, y así. Incluso la UNOPS, que bueno, ve, digamos, otro tipo de obras a nivel de cofinanciamientos, también sacaron ya sus propios protocolos. O sea, esa fase en este momento está en plena ejecución. Son 5 días calendarios que se ha establecido para que se publique estos protocolos. Como sector, una vez que el sector sacara este protocolo, por ejemplo, en gobiernos regionales, también cada gobierno regional tiene que sacar sus propios protocolos, el contratista, que en este caso se establece como empleador, tiene que elaborar también sus propios protocolos, que se llama el plan de vigilancia sanitaria. Es decir, cada contratista elabora un plan de vigilancia de cómo van a hacer, y son 7 actividades, 7 aspectos que hay que tomar en cuenta, lo vamos a ver más adelante, en los cuales debe garantizar de cómo se va a controlar la salud de los trabajadores y cómo se va a cumplir lo que establece el MINSA en este caso, ¿no? Con lo que corresponde a la 239. El orden es que el contratista elabora eso, no solo el contratista, también cada entidad, y eso tiene que ser aprobado por el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo de cada entidad, en este caso, si fuera el contratista, por parte de la entidad. Y esto tiene que ser, en este caso la normativa establece que tiene que ser presentado al MINSA, incluso ahora que todavía está suspendido, puede ser por una mesa de partes virtual. Recién después de todo, como ven, mira, después de todo ese proceso, recién el contratista puede reiniciar las actividades. Y para no tener, como puede pasar algún contratista informal, no creo que haya, pero digamos que hubiera un contratista informal, se le ha autorizado a la SUNAFIL para que fiscalice que cada contratista o cada empresa cumpla con todo lo que se está estableciendo. Digamos, como marco general, ese es el proceso que tiene que seguirse, no solo en obra, por si acaso, en general, esto es para todo. Por decir, una institución privada, cualquiera, por decir que está de turismo, ya por no decir que eso está en la fase 2 todavía, pero digamos de turismo, quiere abrir su negocio, tiene que hacer su protocolo. Después de pasar todo lo que acabamos de ver, recién iniciaría. Todos, ¿no? Cualquier entidad que quiere reiniciar y está dentro de las fases que hemos visto, en el periodo de las fases que hemos visto, tiene que hacer sus protocolos, que lo conocemos como el plan de vigilancia sanitaria, y eso, una vez que digamos, se apruebe, recién podría reiniciar como marco general. Ya entrando al detalle, ¿qué es lo que dice este decreto supremo 080? Que previa opinión favorable del Ministerio de Salud, en este caso se le está dando esta potestad al Ministerio de Salud porque es un tema de salud, ¿no? Cada ministerio de cada sector emite una resolución ministerial disponiendo el reinicio, por ejemplo. Hasta la fecha de hoy, ningún ministerio ha establecido todavía que la fecha de inicio va a ser el 10, por si acaso. Lo que se ha autorizado es que se reinicia en el mes de mayo. No se ha especificado todavía. Este decreto supremo 80 ha dicho que se reinicia la actividad en el mes de mayo. Se han cuidado de poner una fecha.
Entonces, podría ser 10, podría ser el 11, podría ser el 31 de mayo, ¿no? O sea, todavía no hay una fecha establecida. ¿A quién le han dado esa potestad? A cada ministerio en función a las fases que hemos visto anteriormente, ¿no? A cada sector. Por ejemplo, en el sector de construcción, donde está el Ministerio de Transporte, está el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Cultura, que también hace construcciones, por ejemplo, si está dentro del sector, tiene que sacar una resolución ministerial estableciendo, previa, digamos, opinión favorable del MINSA, decir, desde el 11 comienzan, por decir, en Lima tales proyectos, así a nivel específico, ¿no? En Junín, por decir, tales obras comienzan el 20 de mayo, por decir. Todavía tiene que primero salir esa resolución ministerial. Luego, en 5 días calendarios como máximo, en este caso, si está vigente este decreto supremo desde el 4 de mayo, hasta el 9 de mayo, que sería el sábado, tienen que presentar estos protocolos, ¿no? Lo que habíamos comentado hace un momento. Teniendo en cuenta y sobre la base de esta resolución ministerial 239. Y eso lo que tienen que hacer es publicar en su página web o en su portal institucional. Y luego, una vez que cada entidad, cada sector saque sus protocolos a nivel de entidad, a nivel de ministerio, por decir así, y luego a nivel de entidad, las empresas nuevamente hacen su plan, como habían visto hace un momento, que se llama el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. Así se tiene que denominar ese plan y como hemos comentado, eso tiene que ser presentado al MINSA. En el decreto supremo 080 establece que solamente tiene que ser presentado. En otras palabras, con la sola presentación estaría ya acreditándose el cumplimiento de esta obligación para la empresa que quisiera reiniciar. En el caso de obras, ¿cómo va a ser? El sector saca su protocolo, cada entidad saca su protocolo, el contratista cuya obra está autorizada para el reinicio de eso, elabora su plan, lo presenta a la entidad lo aprueba y a partir de ahí recién estaría habilitado para que reinicie la obra. Y no solo eso, hay que tener presente que hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? No solo es elaborar el plan y ya está. En ese plan tiene que establecerse muchas cosas. Por ejemplo, adelantándome, todavía no estamos entrando en el tema, por decir, tiene que garantizarse que dentro de su staff profesional y trabajadores, lamentablemente no pueden estar, por ejemplo, personas mayores de 60 años, por ejemplo. Ya no pueden trabajar de personas de 60 años. Otro, los obesos ya no van a poder trabajar. Y ni siquiera obesos así, por decir, obesos visuales, por decir, ¿no? Es los que tienen índice de masa corporal mayor a 30. Así que por si acaso, ustedes, algunos que me están escuchando, si se creen un poco gorditos, vayan midiéndose esa índice, es fácil. Pésense, midan su talla, todos sabemos cuánto es nuestra talla, también cuánto es nuestro peso. Ese peso dividido entre la talla al cuadrado nos da el índice de masa corporal. Si es mayor de 30, ya vayan comenzándose a preocupar, ¿eh? Porque no van a poder ir a obra. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser un problema porque el contratista, con todo el dolor del alma, va a decir, bueno, ingeniero, disculpa, pero hasta que no haga dieta y baje un poco, no va a poder trabajar, por tanto habrá que pedir su cambio. Son temas que ahorita, digamos, todavía quizás no se ha evaluado en toda su magnitud y es un poco complicado. Es tan complicado esto y tan exigente que incluso ya varios, incluso un representante de las empresas privadas, COFIDE, ya ha dado su voz de alerta, ¿no? Indicando que es demasiado exigente estos protocolos que estableció el Ministerio de Salud. Pero bueno, así está dado, así que hay que cumplir. Y vamos a ver que hay muchas cosas todavía adicionales, ¿no? Pero bueno, como marco general, primero hay que, por partes, hay un proceso que hay que tenerlo claro, ¿no? Lo que acabamos de ver.
Esta es otra imagen para que vean, digamos, lo que acabamos de decir, pero diferente, ya a nivel cronológico, y para resaltar que primero se establecen los protocolos, aparte hay una autorización de cada sector, puede ser a nivel en forma paralelo, y después recién el contratista puede reiniciar la obra, teniendo en cuenta que en ese plan tiene que garantizarse y establecerse los lineamientos del MINSA. Como les había comentado, por ejemplo, tiene que garantizar que dentro de sus trabajadores no pueden estar mayores de 60 años. Y en el sector construcción va a ser un problema. ¿Quién ha conocido un maestro de obras, que es el alma de la obra, que no sea gordo? Todos los maestros son panzones. Así que va a ser un gran problema, y parece incluso broma. Bueno, y es en sí, hay que tomarlo en serio esto, pero un maestro de obra, todos, absolutamente, al menos todos los que conozco, todos son gordos. En este caso, todos son obesos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. En este momento, todos los contratistas ya, supongo, bueno, ya conocen de esto. Bueno, y los funcionarios todos tienen que estar evaluando, si es que no se ha visto, lo que va a implicar especialmente para ejecución de obra. No solo eso, por ejemplo, por el lado de la obesidad. Sabemos que en nuestra profesión, cuanto más viejo, más pesas. Generalmente los residentes, los supervisores, la mayoría son grifos, ¿no? Como sabemos, ¿no? ¿Por qué grifos? Porque la mayoría son como en un grifo, pues, ¿no? Gasolina de 80, 90, 95, 97. Y ese va a ser un problema, porque imagínense que tengamos, y es casi seguro que va a pasar esto, que haya ingenieros residentes mayores de 60 años. En la mañana nomás, un ingeniero ya preocupado, dije, justo acabo de cumplir 60 años y estaba preocupado porque dice que, ¿cómo va a ser? Lo van a sacar del trabajo. Entonces, hay temas que hay que ya estar preocupándonos y estar pensando con relación a nuestras obras. Y no solo por el lado del contratista, sino también por el lado de la entidad, ¿no? La entidad es más bien la que ya debería estar preocupada, porque si bien ahorita es un problema del contratista, pero para efectos de ejecución, de cumplimiento de metas, eso va a traer cola para el inicio y la buena ejecución de la obra. Ya. Dicho eso, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Seamos residentes, mejor dicho, seamos contratistas, seamos supervisores o seamos funcionarios públicos de donde estemos. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? No solo estos protocolos, que es muy importante y lo vamos a detallar, también hay que tener presente que incluso en temas anteriores habíamos visto que hay que pensar cómo va a ser el tema también del plazo, ¿no? O sea, si bien, bueno, hay que cumplir protocolos, hay que también establecer los plazos y definir una posible ampliación de plazo o tal vez una suspensión de plazo. Entonces, ni bien se establezca el reinicio de obras, ¿qué es lo que debe hacer un contratista? Pensar cómo va a ser con su tema de plazo de ejecución. ¿Pide ampliación de plazo o acuerda con la entidad? En su cabeza ya tiene que tener digamos, ese tema para poder hacer lo primerito cuando se aparezca en obra. Y lo otro, ahora desde oficina ya debe estar haciendo sus protocolos de salud, que lo hemos visto que se llama el plan de seguridad. Dicho eso, y analizándolo por partes, con respecto a plazos, esto lo voy a hacer un poco rápido porque ya lo hemos visto en su oportunidad, de ¿qué es lo que debe hacer un contratista, un residente? Lo primero es registrar en cuaderno de obra el final de la causal. Ojo, no se olvide, independientemente a que decida que va a irse por la ampliación o por la suspensión, tiene que registrar en cuaderno de obra. Recomendación, pueden perder soga y cabra, así que lo primerito, registrar en cuaderno de obra. Ahora la pregunta va a ser, ¿y cuándo termina la causal? La causal va a ser cuando la entidad le diga al contratista ya se inicia o cuando le aprueben el protocolo y realmente inicia.
Entonces, hemos visto por concepto de que la causal terminará cuando el contratista realmente pueda iniciar la obra, ¿no? Una cosa es que en el papel le digan, se inicia, por decir, el 18 de mayo y el contratista todavía no pueda reiniciar porque quizás su plan todavía no le han aprobado. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Esa es una. Otra, una vez que haya finalizado la causal, de hecho que tiene que estar elaborando el expediente de la ampliación y en paralelo, dentro de los 15 días que tiene de maniobrabilidad para poder presentar su ampliación, tiene que coordinar con el supervisor y la entidad la posibilidad de suspender el plazo, ¿no? Casi todas las entidades van a apuntar a esto, por si acaso, pero puede haber que algunas entidades se duerman y al final quizás por decir, por ejemplo, quizás sus administradores de contrato ni siquiera van a poder estar en sus oficinas y no van a poder concretar esto. Así que tienen que estar pensando en una ampliación. Rápidamente, esto en pantalla, ya no vamos a entrar en detalle porque esto ya lo vimos. Bueno, y también, de hecho, asumo que todos saben, pero lo ponía esto por el tema de que hay que tener presente que a partir del fin de la causal solo tenemos los contratistas solo tienen 15 días para definir su ampliación o su suspensión. Esto es el otro escenario. Y hay que sopesar, ¿no? ¿Por cuál me voy? ¿Por una ampliación o por una suspensión? Habíamos visto, y esto hasta creo que hemos analizado y rápidamente lo indico, de que cada uno tiene sus pros y contras. Por ejemplo, de que en una ampliación de plazo es decisión del contratista solicitarlo. En cambio, que en una suspensión hay que ponerse de acuerdo, por ejemplo. Entonces, en uno es decisión del contratista. En la otra todavía hay que ponerse de acuerdo. Es más, podría dormirse la entidad y quizá nunca salir la adenda de la suspensión. Así que hay que analizar ese detalle. En el otro caso, así como se ponen de acuerdo, los gastos generales se pactan. En el caso de ampliación, no se pactan. El contratista lo único que tiene que demostrar es sus gastos generales y sus costos también, ¿no? Es decir, estos son mis gastos, estos son mis costos, y aquí están toda la documentación que acredita los gastos que es realizado. En una suspensión, por ejemplo, hay que tener presente, como se trata de una suspensión, el plazo no se modifica, en tanto que en una ampliación de plazo, como su nombre indica, ahí sí se amplía. Como lo ven en pantalla, ¿no? Hay que tener presente que, por ejemplo, cuando optamos por la solicitud, el plazo se va a incrementar, en tanto que si no optamos por la suspensión, el plazo va a mantenerse. ¿Cuáles son las implicancias de esto? Que en el caso de algunos conceptos o incluso de algunos plazos, entra para el cálculo el plazo vigente. Cuando hablamos de penalidades, cuando hablamos de recepción de obra, de liquidación, entra el tema de plazo vigente. Entonces, también hay que tenerlo presente cuando analizamos por cuál de las dos optar. Dicho eso, digamos, ya hemos analizado el tema del plazo y ya creo que todo lo tenemos claro en este caso. Evaluaremos por cuál optar, ya sabemos cuál es el procedimiento, y el otro es cuáles los protocolos que también todo contratista ya debe estar realizando en paralelo. El Decreto Supremo 080-PCM ha establecido que el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo tiene que hacerse de acuerdo a los lineamientos establecidos en la resolución 239-2020 MINSA. En ese sentido, ¿qué es lo que establece la resolución 239?
que hay que elaborar un plan comentado de salud para la obra. Este plan tiene que ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Si es de la entidad, en este caso, si es de la entidad, tendrá que ser aprobado por su comité, ¿no? Cada entidad tiene su Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Ya, hasta ahí no hay problema. En el caso, en cambio, del contratista, este plan para la vigilancia podría ser, porque acá no hay especificado, podría ser que le impongan al contratista y decir, mira, este es el plan. Esa es una opción. La otra es, le dicen, señores contratistas, este es el plan que yo considero para la obra, ahora ustedes hagan su propio plan. Eso es un tema de gestión, incluso la implicancia que va a traer a nivel de costos. Porque entenderán, saber más adelante, implica algunos costos. Bueno, dicho eso, este plan mínimo que debe especificar la cantidad de trabajadores que va a haber en obra, y esto es muy importante porque en función a la cantidad de trabajadores se dispondrá que haya un médico en obra. Ese también es un problema que ahorita todavía no está saltando, pero en algún momento, bueno, no suerte para los médicos, ¿no? Van a tener chamba hasta por gusto. El problema es que no se va a encontrar médicos, ¿no? Si todos van a comenzar a requerir. Pero la normativa establece eso, por ejemplo. Enfermeras también, ¿no? Y las características de vigilancia, prevención y control de riesgos de exposición. Las pautas de esta resolución lo vemos en un momento. Y esta resolución 239 que indica que el plan de registrarse en el MINSA, esto es lo que le comentaba, no necesita aprobación, sino que solamente debe registrarse y debe ser presentada por la mesa de partes virtual si es que se va a presentar en estos días, ¿no? Pero si ya una vez se inicia, el MINSA tendrá su mesa de partes ya física, lo presentarán en forma física. Pero hay la opción y la posibilidad de hacerlo por la mesa de partes virtual. A esto es lo que me refería, ¿no? Por la cantidad de trabajadores. ¿Por qué? Es interesante que en esta resolución ministerial han establecido, por ejemplo, para centros de trabajo tipo 1, que no están incluidos en el 328 SA, es esto. Este decreto supremo establece las pautas para lo que es seguridad y salud en el trabajo de la SUNAFIL. Y en este caso, por ejemplo, las obras de construcción sí están incluidos en este decreto supremo 0398, todas las obras de construcción. Por tanto, entenderán que, por ejemplo, hasta 20 trabajadores en obra, de hecho, por más pequeña que haya, siempre va a haber mínimo, van a haber 20 trabajadores, entenderán que tiene que haber una enfermera por cada obra. Eso también es un tema que hay que tenerlo presente porque ahora hay que comenzar a buscar enfermeras, pues no, porque, bueno, así dice el ministerio, no sé por qué se han puesto un poco sexistas incluso, enfermera, ¿no? Podría ser enfermero, así que no necesariamente es enfermera, ¿no? Puede ser enfermero también, pero bueno, literalmente esto es una copia de pantalla de esta resolución 239, que establece que para hasta 20 trabajadores se tiene que contar con enfermeras. Pero de 20 a 100 trabajadores, bueno, sigue habiendo la enfermera, pero fíjense, si ya tenemos una obra de regular envergadura a partir de 101 para adelante, ya debe haber un médico obligatorio. Y no cualquier médico ni cualquier enfermera o enfermera. Esta normativa establece que, por ejemplo, el profesional de enfermería debe tener toda esta experiencia, entrenamiento en salud ocupacional y su jornada laboral, bueno, todos estos detalles. ¿Qué implica eso? Que el contratista tendrá que presentar, inclusive en esta obra va a estar tal profesional de la enfermería. Aquí está su currículum y cumple con lo que exige la 239.
Igual va a ser para el médico. Para el médico todavía es más complicado porque el médico indica, mire qué tan complicado, ¿eh? Debe ser cubierto por un médico especialista en medicina ocupacional o medicina de trabajo, magíster o egresado de maestría en salud ocupacional. O sea, ni siquiera cualquier médico es... Mire, es tanto así que ya varias empresas privadas o, digamos, el gremio de relaciones privadas digamos, ya han estado reclamando por este detalle porque va a ser difícil cumplir, ¿no? Si no es complicado. Porque ahora van a comenzarse a pelearse por los médicos. Bueno, va a llegar un momento en que va a ser complicado, porque no es que, por ejemplo, bueno, digamos, ya tengo como cuando las obras son pequeñas, ¿no? Ya una enfermera puede, o un enfermero puede abarcar 3 obras, o un médico 3 obras, ¿no? Porque exigen que la jornada laboral de este profesional, por ejemplo, en enfermería, tiene que ser 36 horas semanales. O sea, si hablamos de 6 días a la semana, que usualmente en obra se trabaja de lunes a sábado, estamos hablando de 6 horas por día, o sea, prácticamente todo el día. Igual, o casi igual en este caso, es para el médico. El médico sí podría ser, porque dice que puede tener 18 horas semanales, o sea, 3 horas por día. Pero en teoría pareciera que podría un médico estar en varias obras, ¿no? Pero imagínense, tal vez una obra está en una provincia y la otra está en otra provincia, no va a poder estar. Entonces, al final van a tener que tener profesionales de salud a dedicación exclusiva. Es otro detalle que hay que tomar en cuenta y que supongo que en estos días van a tener que precisarse algunos aspectos o quizá flexibilizarse, porque de cumplirse estrictamente este reglamento va a ser complicado, como entenderán, cumplir con todos estos requisitos. Dicho eso, ¿qué es lo que establece esta resolución y qué es lo que tiene que tener en cuenta este plan de vigilancia que hemos visto? Tiene que tener 7 puntos. ¿Cuáles son estos 7 puntos? Primero, en ese plan tiene que indicarse y garantizarse de que la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, o de las obras en este caso, ¿no? Si estamos especificando obras, es cómo se van a hacer la limpieza y desinfección en la obra. Van a ser diarios, y eso quién lo tiene que autorizar justamente, o va a establecer con la venia de este profesional de enfermería o este médico, ¿no? Y también previa autorización, como hemos visto, de la entidad. Tiene que evaluarse la condición de salud del trabajador previo al regreso, ¿no? Porque más adelante hay otra durante la ejecución. Ya. Previo al regreso, cada trabajador tiene que firmar su fichita y decir, por ejemplo, si está dentro de del sector de riesgo o personal de riesgo. Lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Por ejemplo, que tenga su índice de masa corporal menor a 30, que sea menor a 60 años, que no tenga asma y así suavemente. Hay varios tipos de enfermedades. Más adelante lo detallamos. Otro tiene que garantizarse como mínimo al ingreso y dentro de la obra como puntos de lavado y desinfección de manos obligatorio. Entonces, cuando se presenta este plan, debe decirse así ¿no? Un croquis de la obra, acá en este punto al ingreso, un punto de lavado. Adentro, otro punto de lavado. Y así solamente. Este plan tiene que establecerse esos puntos. Otro, todo un programa de sensibilización de prevención del contagio en el centro de trabajo. O sea, cómo van a hacer las charlas de profesionales en salud, cómo van a, por decir, ¿no? Poner aviso en cada cierto lugar para que el personal se sensibilice y tome medidas de prevención personales con respecto a al temas de salud, ¿no?
por ejemplo, ¿no? Por decir, ¿no? Y así también incluso dice esta resolución, ¿no? En cada poner el punto de lavado, arriba tiene que haber un letrero, ¿no? ¿Cómo debe lavarse? ¿En qué forma debe, qué tiempo debe lavarse? ¿Se acuerdan eso de que, no? O sea, 10 mínimo lo que dura la canción de Selene, si es que se acuerdan ese, incluso a nivel de salió, ¿no? Incluso hay un montón de músicas por las cuales uno se puede acordar estableciendo la cantidad, el tiempo mínimo de lavado, por ejemplo. Luego, medidas preventivas de aplicación colectiva. También es otro tema que tiene que tener en cuenta este plan. Por ejemplo, el distanciamiento social que tiene que haber entre trabajador. 1 metro mínimo en el comedor. Las mesas deben estar separadas como mínimo 1 metro. En los campamentos, las camas, cómo tienen que estar separadas. Todos esos detalles tienen que establecerse en estas medidas de prevención de aplicación colectiva. Y así vamos a detallar cada uno de ellos un poco más adelante, igual las medidas de protección personal, ¿no? ¿En qué? Por ejemplo, todos tienen que llevar mascarillas, dependiendo del tipo de trabajo, todos tienen que tener sus protectores de ojos, en cierta forma, algunos tendrán, por ejemplo, sus guantes, todo lo que se requiera tiene que establecerse en este plan con respecto a medidas de protección personal. Y finalmente, ¿cómo se va a vigilar la salud del trabajador? Por ejemplo, igual vamos a detallarlo en su momento, y así dice la resolución ministerial, el control de temperatura. Cada que cierto tiempo hay que estar haciendo el control de temperatura a los trabajadores. Entrando en detalle entonces, el primer punto, limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Lo que se debe hacer previo al inicio de las labores, ¿no? ¿Cómo va a ser esta desinfección del almacén, del comedor, del campamento, de la oficina del supervisor, de la oficina del residente? El supervisor va a tener que estar presente cada vez que hagan la desinfección de su oficina. No vaya a ser que a propósito no lo hagan, por ejemplo. Entonces, algo así. Tiene que establecerse en el plan estos detalles. Desinfección de los vehículos, de los útiles de escritorio. Hay que tener presente que acá, incluso casi a nivel paranoico, ¿no? Porque hasta los papeles van a ser un medio de infección, ¿no? Entonces, ¿cómo va a hacerse esta desinfección? Digamos como el punto 1 que establece esta resolución. En el punto 2 es la identificación del riesgo de exposición al COVID por en cada puesto de trabajo, en este caso, entiéndase, en cada obra. Lo que es, por ejemplo, control de temperatura. Esto es antes de que entre la obra, antes de que vaya a la obra incluso, por ejemplo, primero verificar si está dentro del grupo de riesgo, lo que hace un momento habíamos establecido, ¿no? Lo que les había comentado. Un momento, por ejemplo, voy a abrir mi pantalla y les voy a mostrar algunos indicadores. Por ejemplo, ¿cuáles son estos factores de riesgo antes del inicio de la obra? Lo que les había comentado, edad mayor a 60 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad, índice mayor a 30 años, asma, enfermedad respiratoria, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. O sea, cualquier trabajador que tenga estas enfermedades o digamos, tengan eso, digamos, cumplan con
con cualquiera, no todos, con cualquiera de estas exigencias, no podrán regresar al trabajo. Y eso, por ejemplo, tiene que garantizarse en este plan. Dicho eso, regresamos. Sí, lo que les había comentado, aplicación a cada trabajador de manera previa al regreso de incorporación. Eso, control de temperatura al inicio de cada obra. Digamos, si pasan, digamos, los 38 grados, no podrán ingresar. Aplicación de pruebas serológicas oculares. El detalle es que acá le están dando la prueba serológica, es la prueba rápida, pero bueno, le están dando peso a la prueba rápida. Sabemos que las pruebas rápidas están dando falsos negativos. En teoría no deberían haberse utilizado esto, pero bueno, la normativa está estableciendo que así puede ser. Hay que aplicar estas pruebas con la condición de que si en estas obras están catalogadas como alto riesgo y mediano riesgo, o muy alto riesgo y mediano riesgo. ¿Quién va a establecer eso? En este caso, la entidad tiene que establecer el tipo de trabajo, si está, digamos, si cumplen o están dentro de esto. Si no, que es la mayoría de las obras, es potestativo. ¿Quién va a definir esto? Justamente el especialista en enfermería o el médico que va a estar a cargo de la obra o va a trabajar en obra, es el que va a establecer si se hace o se hace estas pruebas. Y también la periodicidad de estas pruebas que se tienen que hacer, no solo de las pruebas rápidas o moleculares, como les había comentado, sino, por ejemplo, el control de temperatura, estar al tanto de los síntomas de los trabajadores para que se puedan estar reportando. Todo eso, incluso antes del inicio de la obra. Esta evaluación que está indicando en este momento es previo al regreso o de incorporación al centro de trabajo o a la obra. El tercer punto que debe contener este plan es dónde van a ser los puntos y la cantidad del centro de lavado. Como mínimo, al inicio. Es lo mínimo que debe haber. Cada trabajador, antes de entrar a obra, tiene que pasar por el lavado de manos o la desinfección con alcohol en gel, ¿no? Cualquiera de las dos. Y cuando ese plan tendrá que establecerse el croquis de los puntos de lavado o los dispensadores de alcohol en gel, ¿no? Es más, la normativa establece que hay que evitar que incluso este sistema sea de tal manera que ni siquiera se pueda tocar este dispensador de alcohol en gel o el centro de lavado. A ese nivel es la exigencia. El cuarto punto que debe contener este plan es la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, lo que digamos ya sería en lo que corresponde, lo que es ya la ejecución de obra. Por ejemplo, uso de mascarillas. Está permanentemente poniendo, por decir, capacitando o teniendo charlas o teniendo carteles donde cada trabajador tiene que estar, por decir, advirtiéndose de que no puede estar agarrándose la mano, por ejemplo. Cuando estornude, como todos sabemos, no puede estornudar y agarrarse con la mano, ¿no? Tiene que ser, digamos, con el codo y algo así. Todos esos detalles. El punto 5 de este plan, las medidas colectivas ya durante la ejecución de la obra. Por ejemplo, todos los comedores ventilados. El distanciamiento social entre trabajadores tiene que ser mínimo 1 metro. Tiene que utilizarse permanentemente los protectorios, por ejemplo. En reuniones de trabajo, en lo posible, no debe haber reuniones de trabajo. Entonces, y si hubiera el distanciamiento y que todos tengan sus mascarillas.
En campamentos, por ejemplo, las camas de los dormitorios mínimo 1,5 metros. Si en los medios de transporte, porque si la obra es lejos y a veces hay que trasladar de campamento al centro, al punto al frente de trabajo, a veces utiliza buses. En esos buses, cada asiento o cada trabajador tiene que estar distanciado 1 metro. Antes de ingresar por ejemplo, a las áreas comunes, como por decir comedores o campamentos, tiene que haber un centro para lavar las plantas de los pies, por ejemplo. Y así, no debe haber aglomeraciones, por ejemplo, en el comedor o en los dormitorios. Y esto va a estar complicado porque, imagínense, en obra, cuando, por decir, se está colocándose una columna, tienen que estar poniendo las armaduras de acero, los estribos, en algún momento van a tener que estar juntos varios trabajadores. Esto va a ser complicado controlar, pero bueno, en lo posible hay que cumplir. Bueno, en estricto uno debe cumplir. Ahora, ya cada residente va a tener que ingeniárselas para poder cumplir esto, ¿no? Porque imagínense, basta que uno se contagie, como el problema que ahora es asintomático el detalle, la obra hasta podría paralizarse si se detecta que basta a un positivo, ¿no? Como entenderán, ¿no? Por normas de sanidad, basta que uno resulte positivo en una obra, la obra va a tener que paralizarse hasta que se descarte a todos. Entonces, ¿a qué contratista le va a convenir eso? Complicado. Entonces, lo que lo está comentando es eso, ¿no? Gráficamente lo podemos ver, ¿no? Las mesas en los comedores espaciados cada metro. En las oficinas, por ejemplo, la oficina del residente, la oficina del área técnica o del supervisor, los escritorios separados 1 metro. Y las puertas abiertas tienen ventilación, puertas y ventanas abiertas, porque se establece que tiene que garantizarse ventilación. Igual en los campamentos, por ejemplo, donde los dormitorios de los trabajadores, cada cama separado 1 metro. En los buses, los trabajadores 1 metro. Otro punto, como sexto punto, habíamos visto que son 7, ya estamos cerrando. Medidas de protección personal. En este plan, el contratista tiene que garantizar el uso de las mascarillas como mínimo, por ejemplo, para todos los trabajadores. Mínimo, ¿no? Y las medidas para que sea obligatorio el uso de las mascarillas. Y esto es complicado porque todos los que hemos sido residentes sabemos que pasa que si ni el casco quieren ponerse, y eso que es cuida vidas, va a ser complicado porque hasta se les puede, dificultar en la respiración, van a querer sacarse la mascarilla. Entonces el residente tiene que garantizar y asegurar que nadie, por ejemplo, se saque esa mascarilla y establecer cuáles son esas medidas que va a tomar, por ejemplo. Una de ellas sería, no sé, sancionarlo al trabajador, por decir, ¿no? Pero tiene que establecerse en ese plan cuáles son esas medidas de protección personal. Y por último, en estos protocolos, es la vigilancia de la salud del trabajador en este contexto, ¿no? Mientras dure esta emergencia social. Durante el proceso de trabajo, tiene que controlarse la temperatura de cada trabajador. La normativa establece que tiene que ser al ingreso y a la salida de la jornada laboral. El profesional que va a estar a cargo del control, en este caso habíamos visto, puede ser un profesional de enfermería o un médico, es el responsable de hacer esta toma por cada trabajador. Y basta que un trabajador tenga temperatura más de 38 grados, automáticamente tienen que reportarlo, porque como entenderán, esto es un tema de salud que
que el MINSA establece que todo tiene que ser reportado. ¿Para qué? Y bueno, ojalá tocando madera, por decir cada contratista, no aparezca alguien con mayor a 38 grados, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, en verdad, ya casi como una reflexión. Hay residentes y especialmente los trabajadores mismos, van a ser reacios a que les midan la temperatura. Hay que tener mucho cuidado, porque por no perder su trabajo, podrían estar evitando a toda costa este control de temperatura. Y como entenderán los residentes, van a tener que tener mucho cuidado en eso, porque si basta que uno que no haya sido medido y que tenga, digamos, este COVID, podría contagiar a todos, no solo incluso a los trabajadores, hasta el mismo residente, y implicará la paralización del obra. Entonces, en este plan que estamos comentando, tiene que garantizarse esto, y bueno, no solo en el plan, que diga, indicarse al detalle de que cada una de estas acciones que tiene que garantizarse todo esto, sino que también durante la ejecución de la obra tiene que implementarse, y va a esto, ¿no? Mi punto es esto, ¿no? Va a ese detalle que todo residente de obra y todo supervisor tiene que tomar todas las medidas para garantizar estos protocolos de salud. Ahora bien, la pregunta es, todo esto tiene un costo, que a esto justo me refería cuando iniciaba la exposición. Este costo, ¿a quién hay que cargárselo? Entonces, ¿cuándo se va a cargar? Eso no está claro, ¿no? En este caso, habrá que invocar, es como primera opción, le estoy comentando, la 34, el artículo 34 del reglamento, en el sentido de que como esto es un mayor costo, que no es un adicional, esto no es un adicional, pero sí va a ser un mayor costo, van a tener que primero acordarse con la entidad, y eso hay que solucionarlo en el inmediato plazo para habilitar y proceder para el inicio de obra, porque esto va a ser un cuello de botellas. Como entenderán, implica un costo. No solo el costo del profesional de enfermería, hay que adquirir termómetros, hay que implementar centros de lavado, hay que implementar, por ejemplo, lo que le estaba comentando, la separación de las camas. Quizá van a tener que hacerse el campamento más grande, lo que inicialmente eso no estaba establecido. Como el distanciamiento tiene que mantenerse en menos de 1 metro, en algunas actividades va a ser complicado eso, y como va a ser complicado, va a bajar el rendimiento. Temas que hasta este momento cada entidad va a tener que analizarlo con cada contratista, y sobre esa base de iniciar la obra. Comencé la exposición justamente en este caso, la carga va a ser para los servidores públicos a la hora de tomar decisiones. Hay que tener en cuenta la prevalencia de nuestra normativa de contrataciones para definir justamente la procedencia de estos mayores costos. Bueno, dicho esto, agradezco su participación y muchas gracias. Excelente, ingeniero. Hemos tenido muy buenos comentarios durante la transmisión de la presentación del curso del día de hoy. Es un tema realmente interesante, ¿no? Sobre todo la parte que nos estaba comentando de que aquellas personas que están un poquito subidas de peso, aunque suene en son de broma, pero realmente tenemos que adaptarnos, ¿no? Quizás antes estábamos rellenitos con el tema de la comida, con la muy buena comida, con el pollito a la brasa quizás, pero ahora no queda otra opción que ponernos a dieta, ¿no? Dado la cultura que estamos viviendo, en realidad parece broma, pero son los protocolos que usted nos está mencionando en la cual tenemos que adaptarnos, ¿no? Y los cursos también de SOMA, de salud ocupacional que están requiriendo los médicos y todo, y entonces es básicamente adaptarnos al cambio. Ingeniero, vamos a entrar a la ronda de preguntas.
Vamos a entrar a la ronda de preguntas, así que por favor a todos los que están conectados los invitamos a que ya mismo puedan iniciar dejándonos sus preguntas, por favor. Les pedimos que sean preguntas cortas y concisas, ¿ya? Muy cortas y concisas para trasladarlas al ingeniero Eddie para que nos pueda también seguir ilustrando con este tema de protocolos. Actualmente tenemos, a 1,320 personas conectadas desde diferentes ciudades de nuestro querido Perú. Les agradecemos por ello a nombre de la Escuela Nacional de Capacitación, ¿no? Estamos siempre con la firme convicción de brindarles información, brindarles capacitación constantemente, ya que obviamente si te capacitas vas a poder tener mejores oportunidades en esta nueva reactivación que se va a dar ya en estos días, ¿no? A ver, vamos a leer algunas preguntas. Sin antes mencionarles, nos han estado escribiendo muchas personas para la certificación. Se les ha estado enviando por WhatsApp las opciones para que ustedes puedan elegir para que se puedan certificar, ¿ok? Los que todavía no nos han escrito, pueden ustedes escribirnos. Está en la parte superior de esta transmisión en vivo el enlace directo al WhatsApp para que ustedes se puedan certificar, ¿ok? Se puedan certificar en este tema tan importante de protocolos. Y de igual manera, para aquellas personas que se conectan desde otros medios, los invitamos a que puedan darle me gusta a la página de ENCAP en Facebook y la opción seguir también para que puedan seguir, se puedan enterar de todos los cursos que estamos realizando en estos tiempos de cuarentena. Bien, dicho esto, a ver, ingeniero, vamos a compartir la pantalla. A ver. A ver. Bien, ahí está. Entonces, ingeniero, vamos a iniciar ya con la ronda de preguntas. La ronda de preguntas. A ver, por favor, los invitamos a que sean puntuales en las preguntas. Vamos aquí, a ver. Saludos para todos los que están conectados también desde las diferentes ciudades. Muy agradecido a todos ustedes por su participación el día de hoy. A ver, vamos a seleccionar las preguntas de los usuarios. Nos comenta, ingeniero, si podría hacer mención un poquito más en el tema del tema de salud que tienen que tener los trabajadores. No sé si nos podría comentar un poquito más. Ya, le voy a compartir la pantalla de lo que específicamente dice la normativa. Perfecto, ingeniero. A ver, y si le pudiera subir un poquito el zoom también, ingeniero, para que puedan visualizar. Ya. Ahí se puede ver. A ver, ingeniero, a ver. Sí, a ver, sí, ahí está. Un poquito más, a ver. Ajá, ahí está. Exacto. Ya. Los factores de riesgo, que en teoría todos los que tienen esto no pueden regresar a trabajar o no pueden trabajar en obra, porque esto es para los trabajadores que van a estar en permanente presencia de otras personas. Pueden trabajar remotamente, en el caso, por ejemplo, si hablamos de la supervisión y tiene sus especialistas, por decir ellos sí pueden trabajar, hay algunos especialistas que no necesariamente tienen que estar en obra, ¿no? Entonces pueden trabajar de oficina. Esto es para todos los trabajadores que van a interactuar con otras personas, porque en teoría podrían tener el riesgo de contagiar el COVID y como digamos, el COVID es más, o las personas que son más de 60 años tienen su sistema, por ejemplo, inmune muy bajo, podrían ser afectados gravemente. Es por eso, esto es únicamente para los trabajadores que van a estar en obra, por decir. Entonces, ¿cuáles son? Lo que establece esta resolución 239.
los mayores de 60 años, los que sufren de hipertensión arterial, los que sufren de enfermedades cardiovasculares, los que tienen cáncer, no especifica incluso a nivel de cáncer, cualquiera, los que sufren de diabetes, bueno, tipo de diabetes mellitus, los que tienen obesidad con índice de masa corporal mayor a 30. Y cuando dice índice de masa corporal mayor a 30, eso dice la normativa, es, como digo, ¿cómo se mide? Es el peso entre la talla al cuadrado. Por ejemplo, aquellas personas, solo para poner un ejemplo, ¿no? Personas que, bueno, ya la mayoría conocen, por ejemplo, que pesen 80 kilos, por decir, en este momento, y su talla fuera de 1,60 m, por decir, ya no podrían ir a trabajar, porque su índice de masa corporal es más de 31, por decir. Hay otras formas de medir la obesidad, pero por decir, por ejemplo, la circunferencia de del vientre o del abdomen, pero la normativa no ha establecido eso. La normativa ha establecido solo el índice de masa corporal. Asma y, bueno, lo que están viendo en pantalla, ¿no? Enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal y enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Todo eso son todos los que tengan cualquiera de estas, digamos, de estos factores de riesgo. Fíjense que no son enfermedades, ¿no? La obesidad, bueno, hasta ahora no está catalogado como enfermedad, pero no solo es enfermedad, sino por ejemplo, mayor de 60 años no es una enfermedad, ¿no? Pero este requisito que cumpla, no van a poder ir a trabajar a obra. Excelente, ingeniero, excelente. Bien, ahí creo que está entonces la precisión también de lo que nos han estado preguntando. Justo aquí, ingeniero, hemos capturado una de las preguntas de Karen Reyes, ¿no? Parece broma, pero dice Karen Reyes Camacho, si mi residente es gordito, ¿no? Dice, ¿acaso voy a cambiarlo? Dice, ¿no? ¿Y cuánto tiempo me va a tomar encontrar otro residente con la misma experiencia? Nos menciona, ingeniero. Exacto, a eso es lo que me refería. En este caso, de que va a ser un problema, pues, durante la ejecución de la obra, va a ser un problema porque, como bien dice la participante, la ingeniera, ¿dónde vas a conseguir un ingeniero? Por decirnos, si una obra es de alta complejidad y usualmente a mayor complejidad le piden muchas más exigencias a un residente y generalmente los que cumplen eso son los de mayores de 60 años. Pues, entonces va a ser muy complicado conseguir un equivalente a eso. Pero bueno, por eso iba el comentario, ¿no? Antes de iniciarse, como entenderán, no es que ya van a decir, ya se puede iniciar y la obra va a comenzar al día siguiente. No, no. Porque si no tienes residente, mejor dicho, si tu residente antes de esta emergencia tenía 60 años, primero vas a tener que cambiar a tu residente porque sin residente no hay obra. Y no solo eso, tu supervisor también. Entonces, hay varios factores que hay que tomar en cuenta antes de analizar. Estos son factores de riesgo que hay que tomar en cuenta para todos los trabajadores antes de que vayan a obra. Excelente, Y ingeniero. Ahí está entonces adicionalmente, la ¿no? pregunta. Un problema sería, incluso hay otro problema, imagínense aquellas personas que ahorita tienen 59 años y a partir de mayo van a cumplir 60. También hay que estar pensando en ese detalle, ¿no? Entonces, pero bueno, la normativa es tajante, no hay flexibilización. Y los costos también, ingeniero, los costos y el tiempo que se toma en poder buscar a otro profesional con ese mismo perfil, ¿no? Exacto, va a ser un problema y como hemos visto también conseguir el especialista en enfermería. Cualquier obra, por más pequeña que sea, pasa los 20 trabajadores. Entonces, y hay que estar pensando y va a haber un momento en que, es más, ahorita muchos enfermeros no van a querer ir a trabajar, ¿no? Porque también es un gran riesgo, ¿no? Si no le garantizan todos los elementos de protección.
Entonces, eso es un costo también. Bien, ingeniero, ahí está la pregunta. Entonces, vamos con otra pregunta más de Bautista González Alexander. Nos menciona, ¿de qué manera serán cubiertos los sobrecostos en obras que se han adjudicado al 90 y 100%? No, en general, por más que se hubieran adjudicado al 110% una obra, no significa que, por decir, ¿no? Que por el hecho de que esté por más que sea más del 100%, ya esa obra, por decir, está holgado en costos. Ese habrá sido su costo, pero con las condiciones originales. Estos mayores costos hay que todavía concordarlo con la entidad y concordarlo con la entidad, ¿no? Y establecer cómo va a ser el procedimiento de pago. No es un adicional, porque esto no es una prestación adicional. Entonces, mejor dicho, la figura que le van a dar lo más seguro es que sea como un mayor costo, amparándose en el artículo 34 de nuestra normativa de contrataciones. Entonces, incluso es mejor agarrarse por ahí, porque la normativa no establece que se puede acordar mayores costos que no sean prestaciones adicionales. De hecho, que será vía adenda. ¿Cuál va a ser nuestra causal? Justamente la exigencia de esta normativa, ¿no? Está, excelente, ingeniero. Ahí está la respuesta. Vamos con una pregunta más. Dice, a ver, el usuario Alan Gómez Quispe nos menciona, ¿quién es el encargado de hacer cumplir los factores de riesgo, ¿no? También menciona, el personal entrante tiene que realizarse un examen médico. ¿Quién realiza ese examen si se diera el caso? Como la misma normativa establece, el que va a hacer estas mediciones son ese profesional a cargo del control de la obra, que habíamos visto que puede ser o bien un enfermero o enfermera o bien un médico, dependiendo del tamaño de la obra, ¿no? Ahí como ven en pantalla, ¿no? Si es menos de 20 trabajadores, una obra pequeñita, lo hace por cualquier medio el mismo contratista, sin necesidad de un enfermero. Pero a partir de 20 trabajadores, será la enfermera o enfermero que lo han contratado para ese efecto. Y si fuera más de 100 trabajadores, va a tener que ser el médico. Perfecto, ingeniero. A ver, aquí estábamos con otra pregunta más de Iván Reinald Ortiz. Saludos también para Iván. Dice, ¿tiene algún plazo para su aprobación de los protocolos por parte del MINSA? No, en este caso, como hemos visto, ya el MINSA no va a poner estos plazos. El que va a poner los plazos son cada entidad, porque cada entidad está obligado a también elaborar su propio protocolo para ejecuciones de obra, así como ya están publicando algunas entidades, y en esos protocolos indicarán, pues, ¿no?, los plazos para para todo tipo de obras o para las obras, ¿no? Y a cada entidad te establece eso. Ahí está la respuesta. Excelente, ingeniero. Y también con la respuesta. Saludos a todos los que están conectados en este preciso momento. Tenemos a 1,200 personas desde las diferentes ciudades del Perú. Gracias a todos ustedes también por conectarse y seguir aprendiendo. Vamos con otra pregunta. Ricardo Portocarrero nos menciona, ¿qué pasa si la entidad no tiene un comité de seguridad? Es casi, bueno, todo es posible, ¿no? Por decir, ¿no? Todo es posible, pero decir que no tiene un comité de seguridad es casi como decir, mejor dicho, primero ni siquiera decir eso, porque eso es obligatorio para cada entidad y si la SUNAFIL se enterara de eso, lo van a sancionar y va a ser muy doloroso para esa entidad pagar la multa. Entonces, es muy difícil que no tenga. Porque es más, es obligatorio, incluso este comité se realiza por votación de todos los trabajadores y tiene un periodo de 2 años, es todo un proceso. Tiene que tener sí o sí. Y si no lo tuviera, va a tener que hacerlo ya, ahorita, porque si no la SUNAFIL se le va a caer encima, ahora con más razón.
Tiene que tener. Entonces, básicamente, no hay, por decir, no se puede decir, bueno, si no hay que lo haga, por decir, el alcalde, por decir. No puede haber eso. Hay, lo que pasa es que quizá uno, bueno, lo ha dejado de lado porque muchas veces, a veces ni uno ni se enteraba que había esto. Pero en el supuesto, muy, muy negado, ¿eh? Me parece difícil de creer, pero si no hubiera, inmediatamente tiene que armarse su comité de central. Y es un proceso, no es que ahorita por decir una entidad, el alcalde dice, ya bueno, tú ya van a formar parte del comité. No, es todo un proceso que incluye hasta elección, es por elección de los trabajadores. Y en Y todo bajo este caso, contexto, como reitero, sí. tendrían que comenzar ya ahorita a comenzar a armar su comité de centro de seguridad. Ahí está, entonces, información importante para todos los que están ahorita conectados, ¿no? Ingeniero, entonces, bajo este contexto, entonces todos los trabajadores, ¿no? Que van a ya reiniciar sus operaciones tendrían que ingresar al trabajo con su examen médico donde mencione que no tienen el COVID-19. Es un requisito en todo caso también indispensable. Exacto. No, bueno, hemos visto que de acuerdo a lo que dice la normativa, cuando los trabajos sean catalogados como de muy alto riesgo, uh, en esos casos nomás sí tiene que hacerse primero el descarte de las pruebas rápidas o moleculares. Las obras de construcción no están catalogadas como esto. Digamos, obras de construcción hablamos, por ejemplo, de carreteras, edificaciones, algo así. Esos no necesariamente. La otra es opcional, digamos, cuando sean de bajo riesgo. En general, todas, digamos, en general digo, y eso quizá estoy exagerando, pero en general, todas las obras de construcción no están catalogadas como de muy alto riesgo o de alto riesgo. Ahora, ¿quién va a definir esto? Si hay que hacerse estas pruebas moleculares o no, como hemos visto, a pesar de que es opcional, el que va a definir en última instancia va a ser este especialista en enfermería o el médico. Genial, ahí está. Entonces ahí está también la respuesta. A ver, Ronald, nos pregunta Ronald R. Rap, está así en Facebook, nos menciona, la norma indica quiénes son los profesionales que pueden elaborar el plan de prevención y vigilancia del COVID. La normativa establece que tienen que ser estos señores, estos profesionales que están viendo en pantalla. Es profesional de salud, del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aparte, sabemos que en obra también tenemos un especialista de SOMA, ¿no? Él, bueno, digamos, habíamos visto que por temas de jerarquía, podría, bueno, y ya excepcionalmente, podría este especialista en seguridad hacer este plan de trabajo. Pero, digamos, yo lo veo personalmente mejor viable que lo haga lo que establezca el MINSA en esta resolución, que lo haga estos profesionales, y ya digamos, en el otro extremo, que lo haga este especialista en SOMA, que cada obra, mejor dicho, que algunas obras tienen, ¿no? Porque no todas las obras tienen su especialista en SOMA, ¿no? Exacto. Ahora, aquí un comentario, ingeniero, nos dice, bueno, menciona de parte de Miguel Bueno Romero, saludos también para ti, Miguel. Bueno, los ingenieros que son obesos y están en oficina, es decir, cumpliendo funciones administrativas o teletrabajo, también van a ser excluidos de poder reinsertarse a estas obras, ingeniero. ¿O podrían cumplir quizás no, como le un estaba tema comentando, estas exigencias de estos factores de riesgo es para aquellos trabajadores que van a estar en obra, o en otras palabras, los que van a estar en contacto con otros trabajadores.
Más no así los que pueden hacer teletrabajo. Y esta normativa no es solo para obras, esta normativa es transversal para todo centro de trabajo. Por tanto, por eso es que por eso incluso hay algunas entidades que han establecido eso, ¿no? Trabajadores que pueden ir a la oficina, en otras palabras. ¿Quiénes pueden ir a oficina? Los que no tienen ninguno de esos factores de riesgo. En este caso sería, pueden ir a oficina los que no tienen esos factores de riesgo, ni a obra. O sea, ni a obra ni a oficina pueden ir esos trabajadores que tienen esos factores de riesgo. Pero si no pueden ir, ¿cómo pueden trabajar? Desde sus casas, haciendo teletrabajo. Básicamente, esa es la lógica. Ahí está. Entonces creo que es una alternativa en todo caso, ¿no? Los que están gorditos, obesos, entonces pueden seguir trabajando obviamente desde la comodidad de sus oficinas o quizás desde el hogar, ¿no? Eso ya asumo que va a quedar en acuerdo con el contratista, pero sí pueden en todo caso, ¿no? En este caso sí, como lo viene mencionando el ingeniero, ¿no? Haciendo Claro, lo que pasa, la como opción de decía una teletrabajo. ingeniera anteriormente, que es, pero, o sea, teóricamente es posible, pero en la práctica es complicado porque en obras se requiere presencia en obras. Entonces van a ser pocos los profesionales que van a poder trabajar desde su casa. Por ejemplo, ¿no? El especialista en costos, tal vez, ¿no? Que, bueno, le van a mandar los metrados y él procesa la valorización. Pero un residente de obra, un supervisor de obra, un especialista en suelos, por ejemplo, o sea, en obra es casi todo es en campo. Va a ser más complicado este tema, ¿no? Generalmente esto es más viable cuando son trabajos de oficina, ¿no? En centros administrativos. Ahí está, ajá, excelente, ingeniero. Ahí está con la apreciación y aclarando los puntos de las interrogantes que van teniendo nuestros usuarios. A ver, vamos con la siguiente pregunta de Noel Pérez de la Cruz. Dice, ¿quién determina los puestos de trabajo con riesgo a exposición al COVID-19? Es decir, bajo, mediano, alto, muy alto. ¿La entidad o el contratista? No, eso de muy alto, alto está establecido. El que establece es la SUNAFIL. Excelente, ahí está. Entonces la SUNAFIL es el que determina, ¿no? Estos riesgos. A ver, vamos con otra pregunta también. Eh, de Sotelo Puente de la Vega dice, ¿estos protocolos son iguales para proyectos productivos que ejecuta agricultura, gobierno, el gobierno regional y gobierno local? En estricto, esto es transversal para todo, porque la normativa no ha hecho ninguna distinción, por decir, por diferentes actividades. Solo ha hecho la distinción por tipo de centro de trabajo, como por ejemplo están viendo en pantalla, pero más no por tipo de actividad. Pero ahora, ¿quién va a especificar cada cosa? Básicamente va a ser cada sector y cada entidad. Ya cada entidad, por decir, dentro de, por ejemplo, los gobiernos regionales, dentro de su competencia y su autonomía, podrían quizá no, van a tener que especificar quiénes, de acuerdo a sus protocolos, porque hemos visto, tienen que establecer sus protocolos y en esos protocolos establecer esas particularidades, ¿no? Excelente, genial, ahí está la respuesta. Entonces, también vamos con otra pregunta, ingeniero, también de Alfredo. Interesante el tema, en realidad, justamente todos están conectados. Creo que nadie se ha movido de la transmisión en vivo, ¿no? Seguimos con muy buena cantidad de conectados a nivel nacional y siguen llegando los comentarios. Nos comenta Alfredo Chani Aparicio. Saludos también para Alfredo. Y nos menciona, ¿y qué va a ser de las obras que se ejecutan por administración directa por las municipalidades? Respecto al protocolo y el plan, dice, ¿estaría la municipalidad obligado a contar con un médico ocupacional o enfermero ocupacional? Como comento, la normativa no hace distinción. Esto es para que se aplique a todos en igual, no hay distinción. Hay que tener presente, es más, debería ser así, porque hay que tener presente,
como bueno, incluso en algunos spots publicitarios dicen, el virus nos respeta, no es que por lo que es municipalidad no va a atacar, ¿no? O por lo que es un gobierno regional no va a atacar, o porque es una obra que está en el rincón del mundo no va a atacar. Entonces, todos más bien deberíamos, con más, por decir, ser muy conservadores en el tratamiento de esto. Si bien hay algunas empresas o el gremio de empresas digamos, ha levantado su voz indicando que es muy exigente por el tema de costos, ¿no? Básicamente esto va relacionado al tema de costos, pero en obras por acción directa o incluso a nivel de municipalidades, no deberían flexibilizar, porque entenderán que basta que uno se flexibilice, basta que uno dé positivo, implica que todos los que estaban a su alrededor corren riesgo, ¿no? Ingeniero, ¿ya salió el tema de las penalidades y los montos o todavía está en proceso para aquellos que incumplan, ¿no? No, sí, ya salió lo de la SUNAFIL, le están autorizando y SUNAFIL tiene sus propias penalidades para el incumplimiento de esto. Así que, o sea, de eso es más. Ahorita SUNAFIL se está reforzando justamente porque ellos son los responsables de fiscalizar que todos cumplan esto, ¿no? Genial, ahí está. Entonces, aclarando las dudas a las interrogantes. George Paul Izarra nos pregunta también, como dice, no todas las obras tienen un especialista en SOMA, ¿no? Regularmente el jefe de seguridad lo asume, o el residente o el asistente del residente. En ese caso se tendría también que implementar o incorporar a un especialista en SOMA. O sea, sí o sí, es necesario sí o sí. Claro, como le estaba comentando, esto va a traer un costo adicional que va a implicar, digamos, como vuelvo a reiterar, un costo que previamente tiene que ponerse de acuerdo con la entidad para implementar primero esto, el tiempo de implementación y cómo va a ser el procedimiento o el proceso de pago. Entonces, es todo un proceso que ya cada obra va a tener sus particularidades o cada entidad, pero como les había comenzado, como había indicado desde un inicio de la exposición, es todo un proceso, ¿no? O sea, el hecho mismo de que se haya establecido, se va a establecer el inicio desde una fecha determinada, por ejemplo, por tipo de sector, como hemos visto, no implica que desde el día siguiente ya se va a iniciar la obra. Todavía hay que hacer todos estos protocolos, establecer cómo va a ser el proceso de inicio, cómo va a ser el proceso de pago, la implementación de todo esto. Como les decía, son muchas variables que en algunos casos va a complicar el inicio de las obras, ¿no? Entonces, eso es lo que y motivo de esto incluso, y creo que somos los primeros en alertar sobre este tema, somos la primera entidad en la que está tocando este tema. Esto es básicamente para alertar a todos los profesionales que están involucrados desde el frente del contratista, supervisor y entidad, para que ya desde este momento estén analizando, reuniéndose, bueno, por videoconferencia, porque no van a poder ni juntarse, y establecer cómo va a ser todo este proceso para el inicio de la obra. No va a ser así. No hay forma de que inicie así mañana mismo, si por ejemplo hoy día sale la norma, no va a haber forma. Entonces, es todo un proceso. En muchos casos hasta se va a truncar, ojalá que no pase eso, se va a truncar por el tema, como hace un momento se comentaba, ¿no? Si no consigues un residente de reemplazo, no va a haber forma de comenzar la obra, o del supervisor, y algo así. Son muchas variables que ya hay que estar evaluando desde este momento, y lo digo para todos, especialmente para los servidores públicos, ¿no? Porque este tema es más importante para ellos. Excelente, ingeniero, ahí está. Y nos menciona también Miguel Mendoza, dice, ¿el costo que generará la implementación se puede plantear como prestación adicional?
Hay una figura más viable para utilizar esto, que es, como se comentaba, es modificaciones al contrato, que está en el artículo 34 del reglamento, en el cual se establece esta posibilidad, no como prestación adicional, sino como una modificación al contrato, que puede ser un mayor costo, que no esté enmarcado como prestación adicional. Ahora, ingeniero, si dado que las empresas van a requerir a muchos profesionales de salud, ¿no? Como nos ha estado comentando en la presentación, en el caso, obviamente, va a haber una escasez, creo yo, ¿no? En todo caso, ¿podría darse la figura de que la participación se pueda modificar y sea menor? ¿O cómo lo ve? Disculpen, no, ha habido una interferencia, no le escuché muy bien. Ya. A ver, por ejemplo, dice, en este caso, si los profesionales de salud o de SOMA no están escasos, por así decirlo, ¿cuál sería más o menos el cálculo de participación, dado que se pueda presentar esa figura? En estricto va a depender de cada entidad, ¿no? Porque de acuerdo a su realidad van a tener que en muchos casos flexibilizar. No va a haber forma de ser tan exigentes porque si no va a ser complicado el inicio, como bien lo dice el participante, ¿no? En algún momento, en función a la complejidad de la obra y en función también a la zona de riesgo donde se ubique la obra, van a tener que hacer ciertas concesiones, ¿no? A la larga no va a haber de otra. Claro, excelente, ingeniero. A ver, vamos aquí con una pregunta más. Nos están haciendo también los comentarios positivos, ingeniero, hacia su persona. Excelente exposición del ingeniero. Gracias también al ingeniero por compartirnos esta información valiosa. Como nos comenta, hemos tomado la iniciativa, dado la coyuntura, de poder realizar estos protocolos, ¿no? Creo que usted bien lo ha dicho, ingeniero, somos la primera institución que estamos realizando también ese tema de actualización, ¿no? Iván Reinald Ortiz nos menciona, en el caso del expediente técnico ya elaborado y aprobado, ¿es necesario realizar la reformulación para incluir al personal médico en los gastos generales? Lo ideal sería eso, lo ideal, pero son casos y, digamos, casos y casos, como dice, ¿no? Porque va a también depender de la gestión de cada entidad, ¿no? Por decir, pasa de que ya tengo el expediente y hay una presión por comenzar la obra. Y usualmente casi en todas las entidades están desesperados por convocar la obra, ¿no? Entonces no va a haber otra que convocarla y ya en el camino establecer eso. Pero si no hay esa presión, lo ideal sería reformular y ya incorporar estos costos dentro del expediente técnico, ¿no? Eso ya va a ser cada entidad va a tener que hacer su evaluación de riesgos y el mejor es haciendo escenarios. En función al mejor escenario que establezca, decidirá por cuál de las dos ir, ¿no? Porque a veces pasa que es mejor en la práctica demorarse unos días, por decir así, ¿no? Y depurar bien un expediente antes de lanzarlo, que lanzarlo así, digamos, así tal como está y luego en el camino se complica más. Y ahí se puede aplicar la famosa frase, ¿no? Salida de caballo y parada de bocico puede darse eso, ¿no? Ahí está. A ver, ingeniero, unas preguntas más para ir terminando. Nos dice, para obras nuevas al licitar, ¿no? Esto, la pregunta es de Abad Chanca Prudencio, también saludos Abad. Para obras nuevas al licitar, ¿se podrá establecer este plan ya costeado? Es lo mismo que hace un momento estuvimos viendo, ¿no? O sea, ya depende de la gestión que habíamos comentado, ¿no? Y la evaluación del costo-beneficio, la evaluación de riesgo que haga cada entidad y en función a eso establecer la mejor solución, ¿no? Hay algunos que optarán y tirarán para adelante y hay otros que quizá se detengan, lo perfeccionan y luego lo lanzan, ¿no? Ya va a ser en función
a la evaluación de riesgos y costo-beneficio, como le comentaba, que incluso están obligados a realizar eso antes de lanzar su proceso, ¿no? Excelente, ingeniero. Ahí está la respuesta. Muchas gracias también por ello. Y nos menciona aquí Carlos Delgado Seminario. ¿Qué pasa si un trabajador en plena obra no se contagia con el COVID-19? ¿Se paralizaría la obra? De acuerdo a la normativa que hemos estado viendo, es obligación de estos profesionales a cargo del Servicio de Seguridad y Salud en los trabajos, como ven en pantalla, cualquiera de estos trabajadores tienen la obligación de reportar y aislar a ese trabajador que dio positivo. Y una vez que reportan al MINSA, el MINSA tiene sus protocolos y como todos sabemos, en el lugar donde se ha producido este caso, aíslan a todos. Incluso evalúan a quienes ha visitado y todo. Al final va a implicar la paralización de la obra, ¿no? Al menos hasta que depuren a todos los positivos, ¿no? Y luego una cuarentena, ¿no? Ya, excelente, ingeniero. Ahí está la respuesta también. Y para terminar, ingeniero, nos dice Neily Rimarachi Montenegro. ¿Qué pasaría en entidades que no tienen presupuesto para modificar el contrato para cubrir el costo adicional? Bueno, dos cosas. Primero, cesar, ¿no? De que no pase nada. Segundo, hablar con el contratista y apelar a su buen corazón, que lo veo difícil porque todo contratista, como entenderán, es una empresa privada. Bueno, pero bueno, no se pierde nada para que él asuma esos costos. Y si no pasara eso, lamentablemente tendrían que paralizar la obra hasta que consigan presupuesto, porque no hay forma, ¿no? No, hay que tener en cuenta que esto es política nacional, lo de la emergencia es política pública incluso, ¿no? Y como entenderán, todo lo que sea interés público se cumple así. Lo que tendrán que hacer es ya este es un tema de gestión, tendrán que pedir al MEF apelando a esta disposición y pedir un incremento en su presupuesto. Si no, no hay forma, ¿no? Ahí está. Entonces creo que definitivamente, ingeniero, hay muchas interrogantes a raíz de esta presentación, de los nuevos protocolos que están saliendo, ¿no? Como usted menciona, seguro en el camino ya se estarán ajustando también algunas cosas pequeñas, quedan muchas preguntas de todas maneras de todos los usuarios con los que están conectados el día de hoy, ¿no? Les agradecemos por todo ello. Ingeniero, una recomendación final respecto al tema que hemos tratado el día de hoy, o no, para este inicio de obras. Obviamente vamos a continuar con las capacitaciones, seguramente van a haber nuevos temas que también estaremos tocando con usted, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, ingeniero, su recomendación final dado para el tema del curso del día de hoy? Recomendación en general para todos los que están interviniendo, como digo, directa o indirectamente en el tema de obras, ya deben estar evaluando primero el contratista, ya estar haciendo su plan. La entidad estar sacando sus propios protocolos, coordinando. El administrador de contrato debería estar ya coordinando en este momento con el contratista y el supervisor para realizar el plan de inicio de obra, ¿no? O sea, cuáles van a ser los procesos, los pasos. Y en lo posible estar, entre comillas, aunque suene mal esto, pero, o sea, bueno, por decir, negociando cómo va a ser el proceso de inicio de la obra, ¿no? Cuáles son, digamos, de acuerdo a lo que hemos visto en la normativa, cómo va a ser el plan, qué tipo de profesional va a estar en obra,
va a ser digamos, de acuerdo a lo que hemos visto en el cuadro, ¿no? No va a haber un especialista en enfermería, va a haber un especialista en enfermería, va a ser un médico, hay que estar evaluando esos temas. Y importante, lo del plazo. Si bien casi la mayoría de los administradores de contrato dicen, bueno, es un problema del contratista, no es tanto así, ¿no? También es problema de la misma entidad, porque si el contratista muere, la entidad te muere. Entonces hay que estar, digamos, conduciéndolo, guiándolo al contratista para hacerles recordar que tiene que iniciar todo el proceso de la ampliación del plazo o de la suspensión. Entonces, son varias cosas que en este momento ya debe estar coordinándose todos los involucrados, contratista, supervisor y entidad, para ya establecer cómo va a ser el inicio de la obra, ¿no? Con todo lo que hemos hablado, ¿no? Excelente, ahí está, ingeniero. Entonces, gracias por la palabra final y la recomendación a todos los que están inmersos en obras. Hemos tenido muy buenas cosas también por otra parte, ¿no? Sobre su posición. Creo que ha sido muy clara. De todas maneras, queda, ingeniero, una otra invitación también para seguir tocando más temas en relación al tema de obras públicas. La semana que viene estaremos igual volviendo con otra transmisión en vivo con usted, ingeniero. Entonces, muchas gracias, ingeniero, y entonces ya estamos en coordinación previa también para un próximo curso, dado la coyuntura que estamos viviendo. No, muchas gracias, agradezco a todos los participantes su interés y bueno, nada más agradecer y seguir capacitándose, ¿no? Muchas gracias. Listo, ingeniero, gracias. Bien, amigos, hemos llegado al final el día de hoy, hemos llegado a la parte final del curso de hoy. Para todos los que nos siguen preguntando para la certificación, recuerden que la certificación está en la parte superior de esta transmisión en vivo. Ustedes pueden encontrar el enlace para que ustedes se puedan certificar. Al certificarte también se te va a enviar el video grabado del curso del día de hoy para que puedas ver nuevamente, capacitarte nuevamente y puedas también tener el material que se ha usado el día de hoy en la capacitación. ¿Ok? Estamos manejando una promoción súper exclusiva, dado la coyuntura, para que tú puedas acceder a la certificación. ¿Ok? Para ello, voy a compartir pantalla y nos puedes también, a ver, vamos a cerrar esto. Nos puedes encontrar en Facebook como la Escuela Nacional de Capacitación, en CAP. Vamos a ver, aquí está, estoy compartiendo pantalla. Entonces, para los que están interesados en obtener el material digital del curso del día de hoy, ¿no? El curso del día de hoy, protocolos, reinicio en el de obras públicas, deben ingresar a Facebook y buscarnos como ENCAP. Ahí van a poder encontrar más información de próximos cursos también y sobre la certificación. La certificación, para obtener la certificación, en esta transmisión, en la parte superior está el enlace para que puedas obtener todo el material también que se ha usado el día de hoy. Y de igual manera puedes encontrar ahí los enlaces que estoy mostrando, los enlaces para el curso de hoy y también para el curso de mañana que tiene que ver con elaboración de protocolos. A ver, voy a subir y mostrarles aquí el banner para el curso de mañana. A ver, vamos a mostrarles en breve. Aquí está. Ok, aquí está el curso de mañana también. Mañana viernes terminamos la semana con el curso de elaboración e implementación también de protocolos de seguridad, también, ¿no? Para horas de conducción con el ingeniero. Vamos a ver, aquí está el ingeniero, en la cual tenemos la invitación, el ingeniero Ramiro Castro, ¿no? Puedes ver también la descripción. De igual manera, para que también puedas adquirir la certificación, aquí está el enlace que te va a llevar directo al WhatsApp. Obtienes la certificación, obtienes el video del curso y obtienes el material digital que se te va a enviar directamente a tu WhatsApp o al correo, ¿ok? Al correo. Ya ahí nos están preguntando cómo puedo visualizar los anteriores videos también. Al certificarte en los cursos anteriores, también vas a obtener estos mismos beneficios. El curso, más el certificado, más el material adicional del curso que te estás certificando. ¿Dónde puedes ver todo ello? Todo está en la página de Facebook de ENCAP.
Ahí bajando puedes encontrar los cursos que se han realizado en los días pasados. También son certificables. Todos los cursos puedes ver ahí los banners o los puedes también contactar directamente por el Messenger aquí, dándole clic en la opción enviar mensaje. Bien, entonces eso sería de parte mía el día de hoy y mañana nos encontramos, recuerden, con un curso también nuevamente, recuerden, para reforzar lo que ya hemos visto el día de hoy con el ingeniero Eddie Enzo, elaboración e implementación de protocolos de seguridad para obras de construcción. Recuerden, a las 5:30 sale la transmisión en vivo también el día de mañana. Muchas gracias a todos ustedes. Y mañana nos reencontramos a la misma hora para continuar capacitándonos. Recuerden que hemos desarrollado cursos de SOMA, en la cual también se pueden certificar. Y a partir del día lunes también tenemos más cursos sobre salud ocupacional, así que están cordialmente invitados a todos ustedes. Muchas gracias a nombre de CAP. Ingresen a la página, denle me gusta, la opción seguir, para que reciban las notificaciones de los próximos cursos. Nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias a todos.